Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva entrega de Lo mejor de cada casa. En este caso nos acompaña, nos honra con su presencia Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas ya de estar aquí, que eso significa que todo ha ido bien, como tenía que ir. Pues sí, Alejandro, te has preparado la de, bueno, has hecho el examen de administrativo del Estado, todavía no hay nada definitivo, pero con tus notas provisionales, digamos, atendiendo a la plantilla provisional, tenías en el supuesto, recuerdo, un 17,33 Sí, y en la primera parte no me acuerdo, ¿era un 50? con 53 neto. 53. Vale, lo que viene siendo un 7 y pico, 7 y medio, más o menos. Sí, casi 7,6, creo que era 7,57 por ahí, justo, más Sí, o menos. y un Por ahí. 8 8 y pico en el Sí, supuesto, ¿no? Sí, eso, aunque a día de hoy todavía no hay nada definitivo, eh, o sí, sea, es imposible que sí, los a ver. cortes estén. Con lo cual, virtualmente has conseguido el objetivo y bueno, como siempre, la idea de esta entrevista es repasar tu proceso, conocerte y nada. Me gustaría empezar un poco antes de entrar a conocerte o entrar a que hablásemos un poco de ti. Me has dicho antes de empezar a grabar que veías, que has visto todas las entrevistas. ¿Qué es lo que han hecho, Alejandro? ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era lo que más? Lo digo por intentar enfocar la entrevista por ahí, ¿sabes? Pues yo creo que, a ver, en general en el mundo de las oposiciones no tenemos mucha información. O sea, tú al final te metes a cualquier oposición y, por ejemplo, no ves prácticamente entrevistas o las que ves son muy cortas, no conoces experiencias de otras personas. Y yo al final lo que veía con tus entrevistas básicamente era que gente que había conseguido lo que yo quería explicaba de dónde venía y cómo ha hecho para llegar a lo que yo quería. Entonces, pues al final yo me las veía todas y pues eso, lo que te comentaba, intentaba coger lo mejor de cada una. Por ejemplo, si yo veía que el compañero Mario había sacado un 20, y decía, joder, a ver qué ha hecho esta persona para sacar un 20 en el supuesto. O si Juanma fue de los mejores de España, pues yo me he visto la entrevista de Juanma 5 veces. Igual que las otras, mínimo me las he visto también 2 o 3 veces. Y ya te digo, yo cuando estaba aburrido en mi casa, en vez de verme cualquier serie, cualquier película, Te ponía una entrevistas, entrevistita. entrevistas simplifica tus ojos. Y la que hacía tiempo que no me veía, pum, me la ponía. Y Bueno, también bueno. todo como motivación. Sí, También, y de decir al final, por ejemplo, si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué yo no lo voy a conseguir? Si al final voy a estudiar, tengo el mismo material, incluso mejor, porque siempre vais avanzando, e incluyendo más material. claro, claro. ¿Por qué no lo voy a conseguir cuando encima había 4 veces más de plazas o 5 o 6 veces más de plazas? Ya no recuerdo. Entonces, al final, pues eso, más o menos. Sí, 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 sí. Hombre, la verdad que, claro, en alguien de tu convocatoria, la de Juanma tiene que ser muy motivadora, porque Juanma, ahí contamos cómo en relativamente poco tiempo, es verdad que él tenía su bagaje y que se mató a estudiar, pero en relativamente, y que, a ver, que tiene que es un hombre muy capaz, ¿sabes? Pero que en poco tiempo se lo sacó con unos módulos que luego se han mejorado, ¿sabes? Con lo cual, claro, tú tendrías que decir, ostras, es que tiene que ser muy Claro. motivador eso. Pero bueno, Alejandro Alcázar, cuéntanos un poco, hablarnos de ti. Antes de entrar a hablar de tu oposición, ¿quién eres? O sobre todo, quizá más, ¿quién eras antes de empezar a opositar? Pues a ver, yo tengo 26 años, soy de Elche, de aquí de Alicante. Tengo un grado universitario en ADE, que lo terminé en 2020, justo con la pandemia. Y he trabajado en mil cosas, la verdad, tanto en hostelería como en la asesoría, como de comercial de coches, como de repartidor de Amazon, en mil cosas. ¿Y con Y cuántos años tienes ahora? Bueno, 26 26. recién cumplidos, sí. Y nada, ya me interesé por el mundo de las oposiciones, eso en 2020, justo cuando terminé la carrera, o en 2019, empecé con la de C1 de Hacienda, la de agente. Lo que pasa que, la verdad, fui a una academia poco generalista de aquí de mi ciudad, luego también vino el COVID y bueno, entre una cosa y otra terminé desmotivándome un poco y lo acabé dejando. También se paralizó todo por eso, por el COVID. Los exámenes tampoco había fecha a la vista y bueno, un poco todo hizo que
que me olvidara de las oposiciones y estuve pues desde eso, desde 2020 hasta 2022, pues eso, trabajando en distintos sitios hasta que un día pues ya dije, es que conforme está la vida, la única solución, yo pienso, para garantizarte una calidad de vida es una oposición. Así que, bueno, lo que yo hice, yo no tenía claro cuál estudiar y yo sinceramente cogí, fui a Google y puse cuál es la oposición más fácil de España. Entonces, bueno, me salía la de correos, la de C2 y demás. Y bueno, tras pensarlo un poco, empecé con C2. Aún no os había conocido a vosotros. Cogí un tema que me encontré por 1000 anuncios y estuve ahí 2, 3 semanas un poco pues empezando a estudiar. Y buscando bueno, mirando por YouTube, di con un vídeo tuyo que es el de cómo hice para estudiar 12 horas al día. Y vi que en ese vídeo, bueno, aparte de todo lo que contabas, decías como muy honestamente que quien tuviera, bueno, o bachiller o una carrera, que se lanzara a C1, tanto por el número de plazas, porque la dificultad era más o menos similar. Entonces dije, joder, si esta persona que ya lo ha conseguido dice esto tan tajante, digo, ¿por qué no voy ¿sabes? A tirarme a la piscina. Yo también, el tema mío era que, a pesar de tener la carrera, yo llevaba ya 3 años sin estudiar. O sea, que el que pueda pensar, no es que al tener carrera tienes ventaja. Que va, yo llevaba 3 años sin estudiar y yo todo el ritmo, todo, ¿sabes? Lo había perdido. Era casi como empezar de cero. Aparte que en mi carrera sí que he dado 4 asignaturas de derecho, pero nada que ver con lo que entra en la oposición y al final más o menos partía de cero, ¿vale? Para que la gente no pueda pensar que con carrera ya vas con mucha ventaja. No, 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 yo creo que sí, eso es un tema que sale muchas veces en las entrevistas. A ver, cada cual tendrá su visión, pero generalmente yo creo que se tiende a sobreestimar la ventaja que te da una carrera. Yo creo que se tiende a sobreestimar, sobre todo cuando es una carrera que tiene una relación con esto muy limitada. Que a lo mejor, vale, has estudiado cuatro asignaturas de derecho, pero ¿qué derecho? ¿Sabes? A lo mejor mercantil, cosas que no Claro. tienen nada que ver con el TREBEB o con contratos, con lo cual, pues vale, o sea, nos resituamos, dices, eh, empezaste con C, bueno, dijiste, ¿cuál es la carrera? Bueno, esto me parece interesante, de hecho, me parece un punto a tratar. ¿Cuál es la oposición más fácil? Eso hay un montón de artículos, un montón de gente que dice, claro, todo el mundo te va a decir, o hay mucha gente que piensa, por ejemplo, vamos a llevar el debate, Alejandro, a nuestro ámbito, al ámbito AGE, ¿vale? Sí. Mucha gente que empieza, y yo esto es una cosa, no voy a decir a diario, pero todas las semanas tengo 2 o 3 conversaciones de estas. Auxiliar o administrativo, auxiliar es más... La gente piensa, auxiliar son menos temas, es más fácil. ¿Tú qué opinas de eso con respecto a administrativo? Yo pienso que depende un poco de la persona. Es lo que yo pienso, porque, por ejemplo, sí que es verdad que mirándolo por el punto de vista de plazas, por ejemplo, auxiliar es más difícil, porque hay menos plazas. Pero luego, realmente, auxiliar también tiene la parte de psicotécnico. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene más facilidad y gente que tiene menos facilidad, porque al final el psicotécnico es algo que tú estudias y practicas, pero en un momento dado, pues, sabes que te pueden salir pues, ciertas palabras que nunca hayas visto. Y luego, por otra parte, también es verdad que en administrativo entran contratos, entra todo el tema de las modificaciones presupuestarias, que yo pienso que tiene un plus de añadido, pero sí que es verdad que con estudio se puede, o al final es como todo, con horas, con estudio lo puedes saber. Entonces, yo creo que administrativo puede ser un poco más fácil, entre comillas, que no es nada fácil, Sí, porque eso es más, otro. sí, la palabra fácil, la palabra fácil no, yo creo que no podemos usarla, pero es más, más factible, ¿no? Sí, sí, sí. Al final yo también por lo que me decanté por esta posición, básicamente era porque yo veía que si yo estudiaba, yo me la iba a sacar.
O sea, yo lo tenía claro desde el principio. Yo sabía que si estudiaba, aparte con el número de plazas que había, me la iba a sacar. Nada de méritos, nada de tener antigüedad, nada. Era mi examen, un único día y al final eso, si tú te lo preparabas, tenías tu plaza, que puede sonar muy evidente, pero desgraciadamente en No, la no, mayoría no. de las oposiciones no es así. No es así. Cuando no es concurso de oposición hay muy pocas plazas. Cuando no, a saber, hay chanchullos. O sea, es que es exactamente. Ese es para mí es la clave de esta oposición, la de administrativo del Estado, porque, y volviendo un poco, o retomando lo de auxiliar, por ejemplo, auxiliar, también pasa eso, pero creo que en menor medida, porque hay más factores, los psicotécnicos, la informática tiene mucho más peso relativo en auxiliar, que son partes de la oposición que son más difíciles de controlar, son más inestables. En cambio, contratos, modificaciones presupuestarias, por mucho que a la gente se le pueda hacer bola, es cuestión de perseverancia, lo dominas y es que te pueden preguntar como te pregunten, que te lo vas a sacar, ¿sabes? Em, Así que bueno, estamos de acuerdo en eso, pero vale, volviendo un poco a la situación, a tu punto, empiezas un poco a 2, 3 semanas con auxiliar y entonces fue a raíz de conocernos a nosotros que decidiste pasar a administrativo. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y De cómo hecho, fue eso? pues nada, vi el vídeo ese que te comento y a raíz de ahí pues vi muchísimos vídeos más. Y nada, no cogí ni el módulo de prueba ni nada. Directamente adquirí los tres primeros módulos, que era lo máximo que podía, creo que era, y empecé. Y empecé y fue más por... ¿Eso en qué También fecha? Perdón, Alejandro, ¿en qué fecha era eso? empecé en julio, a principios de julio de 2022. Vale. Y nada, eso fue también a raíz de verte a ti, cómo contabas también tu historia. Yo también tengo un pasado en la hostelería que me veía muy identificado y es importante en esos momentos de bajón recordar de dónde viene. Yo creo que la hostelería es la mejor fábrica de opositores. O sea, los mejores opositores se acuñan y salen de los fuegos del infierno de la hostelería. Ya, Sales de ahí diciendo, bueno, yo ya he visto, he visto el infierno en la tierra. Eh, Eso ayuda mucho. Eso ayuda sí, un montón porque ves cómo están las cosas de verdad. Y cuando te pones a estudiar, primero yo creo que aguantas más, estás más motivado, por algo malo, lógicamente, pero la motivación se construye de cosas buenas y de cosas malas. Pero bueno, perdona, que me estabas contando cómo empezaste, el por qué empezaste y todo eso con nuestros módulos y cómo fue. pues nada, la verdad que conforme vi los temas, vi que estaban no esquematizados, pero sí simplificados, como su propio nombre indica. Eran temas muy simplificados. A raíz que luego veía preguntas de exámenes, yo veía que los temas estaban muy enfocados a lo que se preguntaba. Al final hay temas de 10 páginas hasta temas como la 39-2015 de 50 y pico, pero es verdad que la media de nuestros temas son, yo creo que unas 15 páginas, o sea, no Sí. son temas largos y al final no son copia y pega de la ley, sino que son temas elaborados a conciencia, luego aparte cada uno de ellos acompañado con los test, con las preguntas de test que han salido en años anteriores y a mí la verdad que me encantó, o sea, yo ponía un vídeo y conforme terminaba ya quería poner el otro y también me mantenía muy motivado, ¿sabes? De cada vez avanzar y avanzar más. Y la verdad que un 10 por esa parte el temario un 10. También, Una, perdona, Alejandro. Más que una crítica, un miedo que la gente suele tener con respecto a nuestros contenidos y sobre todo viniendo de determinados manuales, determinadas academias, determinados ritmos, modelos y tal, es que a veces piensan, uy, esto está corto, esto está demasiado esquematizado, aquí falta cosa. ¿Tú qué opinas pues de yo eso? a esa gente le quiero decir que yo he sacado la nota que he sacado abriendo el BOE 3 veces. Ostras, eso es. Tres veces, pero 3 veces. 3 veces.
y no vengo ni de ningún otro manual, o sea, ningún tipo de temario adicional ni nada. O sea, es que es así. O sea, es que si digo otra cosa, miento. Mm. A ver, yo sé que se puede, o sea, sé que se puede y no eres el primero, ¿sabes? Pero bueno, me alegro que lo digas porque, claro, yo no lo puedo decir así. Está Claro, mal que claro. yo lo diga, ¿sabes? Pero me alegro, me alegro. Vale. También me alegro mucho lo del tema de la motivación, porque es que yo creo que gran parte de la motivación en esto de la oposición es o se basa en eso, en ver que avanzas, ¿sabes? En ver que te pones y dices, ostras, es que cada hora cuenta. Cada hora veo que estoy acercándome de verdad al objetivo, que estoy asimilando cosas que es que las preguntan, que es que es muy probable que me caiga algo de esto en el examen y eso supongo que es como un chute de motivación constante. Sí, sí, claro. Yo también pienso que eso es fundamental, porque yo, por ejemplo, haciendo un paralelismo con mi anterior paso por la posición de Hacienda, al final ahí también me entraba la Constitución igual, la 39/2015 igual. Y yo ya no sé si es por la forma de explicar, por el temario en sí, que al fin era un copia y pega de la ley, que yo me leía y me volví a leer el temario y es que no se me acababa de afianzar lo que es el temario. Aparte, la motivación más o menos sí que la llevaba, pero al final, si no tienes un buen temario, yo te lo dije y tú dices que, o sea, que el mérito al final es mío, pero yo te digo que sin Simplifica tus opos, puede ser que lo hubiera conseguido, pero ya te digo yo que no en este tiempo, no de esta forma y no con esta nota. Eso ya te lo garantizo, 100%, Pues me alegro. ¿eh? Vamos, yo creo que vamos, genial, te agradezco mucho las palabras y me alegro, coño, de que lo veas así, ¿sabes? De hecho, me dejas un poco con el pie cambiado, que Es la verdad es que vale, vamos a intentar, vamos a hablar de lo que ha sido tu proceso, vamos a intentar aportar claves, cosas concretas, para que quien lo vea, además de prepararse con nosotros, coja, coja ideas interesantes, ¿sabes? De lo que ha sido tu proceso, ¿vale? Empezaste con los módulos, tengo aquí una lista de cositas. A ver, te quiero preguntar sobre lo que ha sido tu cuestiones concretas técnicas de la oposición. ¿Cuáles han sido, consideras, ponle tres cosas que más te han costado o que más, las tres mayores dificultades, por ejemplo, que tú has encontrado en la oposición de administrativo del Estado? en cuanto al temario, En cuanto a tu proceso en general, lo que sea, que haya sido, por ejemplo, algún tema que se te ha hecho bola, que organizarte, compatibilizarlo con la vida, o sea, tú, a la hora de enfrentarte a la empresa del proceso de la oposición, ¿cuáles han sido, consideras, tus tres caballos de batalla o tus tres cosas que más te han pesado, dificultado el proceso? vale. Pues yo, bueno, es que tengo aquí una pequeña chuleta para que no se me olvidara nada. Yo pienso que la oposición tiene una primera parte, que es la más dura, que es cuando empiezas, porque al final vienes de pues, estar sin estudiar a enfrentarte a lo que es todo el temario, toda la ley. Entonces, para mí los primeros 6, 7, 8 meses fueron difíciles también. Para que te hagas una idea, yo empecé a estudiar y tenía el temario en un lado y Google abierto para buscar palabras del tipo preceptivo, facultativo, típicas palabras de jurídicas que al final ninguno estamos acostumbrados y al principio es que te cuesta hasta comprender Claro, las frases. se hace más Entonces, farragoso, se dificulta, claro, es como más... Sí, sí, sí. claro, entonces esa primera fase es difícil porque al final tú dices, y yo quiero coger plaza y dominar algo que estoy leyendo y me está costando hasta comprender. Luego, una vez pasas, que esto es lo que le quiero decir a la gente, hay que seguir. Cada vez que tengas un foso de las Marianas, como tú lo llamabas, hay que seguir porque es que en la que te das cuenta, sales de él. Al final, si tú te quedas ahí paralizado y no avanzas, es lo peor. Pero lo que yo fui haciendo es en cada uno de estos momentos seguir para adelante. Luego también
está el tema de que una vez ya has dado tu primera vuelta, en mi caso fueron unos 5 meses más o menos, 4 meses y medio, 5, yo sentía pues al final que no sabía nada, porque, ¿sabes? Terminas el último tema, hace ya casi 5 meses que has empezado, que empezaste el primero. Y también pues te planteas si alguna vez voy a tener esa visión global de todo el temario para poder dominarlo, porque al final el examen es global de todo el temario. Luego una vez ya más o menos llegas a, bueno, yo cuento mi experiencia. Sí. Llegas a un punto en que estudias un tema y te más o menos luego haces el examen de ese tema y te sale más o menos bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasan 2 semanas ya no te acuerdas. Entonces, lo que le quiero decir a la gente es que es importante, yo creo que esos primeros meses aguantar. También la rutina al principio cuesta estar pues 6, 7, 8 horas cada uno las que pueda delante del temario estudiando, pues tampoco es fácil. Pero al final la oposición yo creo que tiene algo mágico y es que cuando tú estás ahí día tras día, llega un punto en que tu cabeza va uniendo el tema este con este, esto con esto con esto, y en darte cuenta ya tienes una visión más o menos global de todo y ya vas avanzando. Pero para llegar ahí, que creo que es la parte bonita de la oposición, en la que de verdad se disfruta, hay que pasar primero por unos meses duros, pero hay que seguir, hay que seguir. Sí, sí, esto que estás diciendo es súper importante. Como tener esa fe inicial, ¿no? En que, sobre todo al principio, cuando estás arrancando, que te cuesta avanzar, que pierdes lo de atrás, que estás en esa nebulosa, tener esa fe es importante y es de lo más difícil. Así que una reflexión, o sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vale, y digamos, aparte de ese arranque, ese inicio, ¿alguna cosa, o quizá no cosas, o momentos críticos en tu proceso? ¿Cuáles consideras que han podido ser? Pues en cuanto a temario, claramente contratos, la 39-2015 sobre todo por la longitud que tenía, Claro. el apartado de las modificaciones presupuestarias también, y la parte de informática sobre todo la primera vuelta, porque ahí también lo pasé mal, porque ya más o menos veía que todo el resto del temario lo llevaba medio bien, lo iba entendiendo, y de repente te enfrentas a informática. Y dices tú, pero no estaba estudiando derecho. ¿Esto qué es ahora? Y a mí, la verdad, se me da bien la informática, es algo que me gusta, estoy habituado a manejar con ordenador y demás, pero al principio dices, ¿esto qué es? Porque claro, tú ves en el temario Word, Excel, informática básica y dices, es que al final todo el mundo, bueno, todos sabemos lo que es el hardware, el software, pero luego te das cuenta de que no, el correo electrónico, claro, sabemos lo que es enviar y recibir, pero luego te metes a estudiar realmente las profundidades de los temas y es difícil. Quería dar el primer consejo a la gente que a mí me ha servido, y es que en estas cuatro cosas, tanto contratos, 31 de 2015, todo lo que yo he visto que me suponía una montaña en mi preparación, le dediqué una semana completa a intentar estudiarlo y aprenderlo lo máximo. Lo hice tanto con contratos como con la 39 de 2015, porque yo al final notaba que cuando daba una vuelta, un tema lo llevaba bien, 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 y ahora a lo mejor llevaba a contratos y lo llevaba infinitamente peor que el resto. Entonces yo lo que intenté hacer con eso es igualar más o menos mi nivel en todos los temas, para que yo cada vez que diera una vuelta no tuviera ese lastre. Sí, Entonces yo recuerdo que en contratos, por ejemplo, cogí una semana y dije, voy a estudiarme párrafo por párrafo, la ley de contratos, o sea, el tema de contratos, cualquier palabra que no entienda, la busco, la interiorizo y muy lentamente, ¿sabes? Un estudio más lento, ¿sabes? sí, sí, Más sí, 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 para... sí, 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 entiendo. Un par de detalles sobre eso. Yo creo que ahí, con el tema de contratos, nos juega siempre una mala pasada las expectativas. Es decir, en cuanto a que tú vienes de hacer otros temas que son en los que el avance
es mucho más ágil. Tú vas ganando terreno mucho más rápido. En cambio, en contratos cuesta de primeras asumir que tienes que ir párrafo a párrafo o incluso frase a frase, desgranándolo y asimilándolo muy lentamente. Es un avance palmo a palmo y eso cuesta. Y la otra cosa que quería comentar, o sea, cuesta más que cuesta porque una vez que te pones lo haces y ya está, pero cuesta al principio asumirlo. Quizá cuesta más asumirlo que luego hacerlo. Y la otra cosa que quería comentar es que, no sé si ya te pregunto, si, no sé si lo has seguido, el sistema que nosotros ponemos, porque precisamente lo que nosotros sugerimos con el sistema de vueltas nuestro, y bueno, y tuyo, supongo, Sí. ya veremos en qué medida, es que entre vuelta y vuelta se repase o se haga una vuelta extra de determinados temas, entre los cuales obviamente están los grandes, como contratos. Sí, sí, yo al final no sabía eso de que en vuestro sistema planteabais eso, pero yo al final lo hice por necesidad. Por necesidad y por lo que te he comentado de igualar más o menos todos los temas, que al final nunca vas a igualar contratos a un tema que tenga 10 páginas, eso es imposible. Pero sí que, pues de esa forma, más o menos, llevarlo todo mejor, si no cada vuelta, ¿sabes? Cuando ves que se acerca el tema, te entran los sudores. Luego No, también muchas claro, cifras, ¿sabes? Que al final tienes que saberte todo el tema, porque hay temas que tienen sus partes más importantes, más preguntadas, y otras que no son tan preguntables o tan importantes, pero es que en contratos ya sabemos que es que cualquier parte es súper preguntable. De hecho, en el supuesto uno una pregunta fue el tema del recurso en materia de contratación. Tampoco es una de las cosas, no fue una pregunta de las más básicas, creo yo, del tema. Hay muchísimas más básicas. sí, Por eso son 30 y pico páginas que tienes que saberte de arriba abajo. sí, sí, sí. Pero que se puede conseguir. O sea, que al No, final no, se consigue, ¿sabes? Y cuando lo consigues, pues, ostras, tienes muchísimo ganado. Vale, hemos hablado de tus dificultades. Vamos a hacer también una visión, digamos, panorámica, ya por lo que ya un poco las piezas que han ido saliendo a la palestra. Empezaste en junio, empezaste en verano, y ¿no? Julio, bien, sí. Julio, vale. O sea que más o menos has estado un año y un par de meses, ¿no? Sí, un año y un par de Un año y un par de meses, sí, meses. Primera vuelta, 5 meses. Has más o dejado menos caer. por ahí, sí. Sí. Vale, con lo cual, digamos, te plantaste más o menos a final de año en esa primera vuelta. ¿Cómo de minucioso? Porque esto es para mí una cosa súper importante. El registro de las horas, de los tiempos, todo eso lo hiciste. ¿Qué horario Pues llevabas? sí. Yo registro como tal de lo que son los tiempos no llevaba, porque yo notaba que si lo llevaba, a mí personalmente me suponía una presión extra de saber que ese momento que yo estoy en el estudio me estaba contando. Entonces habrá gente que le servirá, y yo lo veo muy bien, la verdad, pero a mí personalmente yo prefería no llevarlo también porque yo sabía más o menos después de una primera, segunda vuelta o tercera vuelta, yo sabía ya lo que tardaba en cada tema, más o menos. O sea, yo en cuanto no llevaba un registro de minutos, pero sí llevaba un registro de, vale, este tema tardo en hacerlo, imagínate, un día, por ejemplo. Entonces, es un registro un poco más general, pero yo en mi cabeza sabía lo que tardaba y no fallaba. Yo he hecho en total unas 12 vueltas, más 12 vueltas. 12 vueltas con sus test de tema, todo, ¿eh? 12 vueltas más esa extra en contratos, en todo aquello que me suponía una especial dificultad. Un momento, Y perdón, Alejandro, ¿en qué circunstancias has vivido este año y pico? pues por suerte prácticamente plena dedicación a la oposición. Sí que es verdad que algún día puntual pues he tenido que trabajar, pero al 99% tenía total disponibilidad y la verdad que por eso ha sido una suerte porque yo pienso que no tiene nada que ver el tener un trabajo, sobre todo a jornada completa o, ¿sabes? O incluso cargas familiares, a, pues como yo a lo mejor, ser joven, tener esa posibilidad de estar un tiempo enfocado en esto y ¿Vives, aprovechar. vives con tus padres? Sí, sí. Vale, vale.
Sí, a ver, eso siempre es un arma de doble filo, eso según cómo se mire. Es decir, porque tampoco es fácil, tampoco es fácil con veintipico tener la claridad y la madurez para meterse en esto, ¿sabes? Eso también es una cosa que la gente tiene que saber valorar, Sí, ¿entiendes? Porque mucha gente dice, claro, sí es muy fácil, sí, sí, pero ten tú la madurez con veintipocos años o con veintipico años de decir, no, no, yo renuncio ahora mismo a todas las cosas que hacen mis colegas, que no sé qué, que no sé cuánto, para meterme y ponerme a chapar, ¿sabes? Así que eso está muy bien. Te quería preguntar, más o menos cuántas horas estudiabas, descansabas algún día, ¿cuál era tu rutina de sí. estudio? Pues yo he tenido dos partes muy diferenciadas en la oposición, que fue primero esta primera parte, que duró más o menos, mira, lo tengo aquí hasta apuntado para que no se me pasara, hasta sí, febrero, marzo, más o menos, que fueron esos primeros 7, 8 meses de, como te comentaba, que no llegas a tener una vista general del temario, donde todo cuesta más, donde cada hora de estudio pesa. Y yo hacía un horario de más o menos 9:30, 10 de la mañana hasta el mediodía. Podrían salir unas netas, unas 4 horas y media, 5 netas. Y luego por la tarde, de 4:30, 5 a 6:30, 7, unas dos. Entonces, estamos hablando que yo hacía más o menos en esa primera fase, que fueron unos 7, 8 meses, unas 7 horas más o menos netas de media al día, de lunes a viernes. Yo la verdad que el fin de semana prácticamente nunca he estudiado, ya no por nada. Yo quiero decir bueno, a la gente que no estudiaba no por vago ni nada, sino porque yo veía pues que tenía tiempo, veía que avanzaba y veía que la cosa iba bien. Al final, si yo hubiera visto que hubiera tenido mayor dificultad, hubiera ampliado las horas. También yo veía que así era una manera de ir progresando a un buen ritmo, pero sin acabar de quemarme, ¿sabes? Porque yo sabía que tenía muchos meses por delante. No era un caso, por ejemplo, como el tuyo, Miguel, o como el de Juanma, que son, al final son 5, 6, 7 meses, que ahí sí que tienes que darlo todo. Y Claro. entonces, claro, en mi caso, como tenía más tiempo, yo decidí llevar un número de horas que me permitiera llevarlo sostenido en el tiempo, ¿sabes? Para llevar como una carrera de fondo, más que un sprint. Sí, sí, claro, claro, eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. En la medida de lo posible, preservar, pues eso, un equilibrio. Una cosa que me parece interesante, dice, yo me daba cuenta, ¿cómo veías tú que ibas bien? ¿Cuál era, Pues de qué manera te medías? yo creo que hay dos formas para verlo. Una es viendo en cuánto tiempo das la vuelta al temario. Yo a partir de la segunda vuelta, siempre daba la vuelta al temario en un mes. Justo, en un mes Muy daba la bien. vuelta al temario y luego también, evidentemente, viendo tu nota en los exámenes. Al final, eso es la mayor vara de medir y lo que al final te da esa confianza en el examen y esa seguridad. Al final, lo que tú saques en los exámenes o en los simulacros de Simplifica Test de los domingos es lo que te va dando esa seguridad. ¿Cómo manejaste los test, por cierto? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo gestionabas lo que es los test, que es una pieza fundamental en la preparación de estas oposiciones? Sí, pues en cuanto a los test por tema, en las primeras 3, 4 vueltas, nada, los hacía conforme hacía el estudio del examen, que bueno, por cierto, yo me veía lo que es el vídeo, tomando pues mis anotaciones, subrayando, y luego al terminar de ver el vídeo, me lo estudiaba y luego hacía el test, cada test por temas. Y nada, me iba apuntando mi nota, ¿vale? Estamos hablando, perdón Alejandro, para el Sí, que no esté ubicado, en los módulos están los temas en vídeo y PDF y luego de cada tema hay un test de 20 preguntas, si no me falla la memoria, que luego se resuelve en vídeo. Tú lo que hacías era, te estudiabas el tema y luego, a continuación, hacías el test correspondiente, ¿no? sí, tal cual. Eso lo hice durante las 3, 4 primeras vueltas.
y más o menos hasta que veía que ya de las 20 o las tenía las 20 bien o tenía 18 o 19 de 20, ¿sabes? Cada tema en una vuelta, porque al final había temas que dominaba antes que otros, como es normal. Y luego ya pasé a Simplifica Test, que fue justo cuando estaban las 5 primeras fases. Y nada, hice las 5 primeras fases y la verdad que ahí lo pasé un poco mal porque las notas que me salían no eran muy allá, más que nada porque tú sabes que no ponéis preguntas fáciles, de estas que De se regalo. contestan con un golpe de vista. Sí. Claro, entonces al final prácticamente todas las preguntas eran de un cierto nivel, ¿sabes? Tenías que darle una vuelta. Entonces, claro, hasta que no llevabas un poco de bagaje, no se tenían buenas notas, pero bueno, eso también me hizo exigirme más. A la hora de estudiar, ser más exigente y estudiar más en profundidad. O sea, tú también cogiste Simplificates, ¿no? Sí, Vale, cogí Simplifica Test, yo voy a contarte lo que me pasó, las 5 primeras fases, que eran las que estaban en ese momento, y cuando las terminé, empecé con exámenes oficiales, tanto, bueno, de auxiliar, gestión, todo, ¿no? Y claro, hasta que llegaron nuevas fases de Simplifica Test, yo fui avanzando mucho con los exámenes oficiales. Y yo vi que al final los exámenes oficiales, pues son eso, los exámenes oficiales, que son una herramienta que yo creo que hay que explotar al máximo y hay que totalmente, hacerlos y estudiarlos, sobre todo totalmente. también estudiarlos hasta que ya te canses. Entonces fui avanzando mucho con los exámenes oficiales y ya continué la preparación con los exámenes solamente porque es que veía que me servían de mucho, que me servían de mucho. Entonces, nada, seguí con los exámenes. Recuerdo que hacía gestión administrativo auxiliar, así lo iba alternando, poniéndome, pues eso, las notas que iba sacando. Y nada, terminé haciendo 3 vueltas de cada examen. Ya, Y perfecto. Es que con eso, sí, con eso está muy bien. también tengo un pequeño truco que a mí me sirvió mucho en mi preparación, que era que en los exámenes, después de hacerlo una vez, yo cogía y me ponía en rojo los errores, ¿vale? Con el número de pregunta y en verde las interesantes, que son aquellas preguntas que a pesar de haberlas acertado, podía haberlas fallado. O para acertarlas requería un procesamiento previo. De esta forma que hacía que con todas aquellas otras preguntas que yo ya tenía más que interiorizadas, ¿sabes? Estas típicas preguntas que Que no nos te hemos. aportan nada. Claro, que nos hemos encontrado 1000 veces y ya las tenemos claras, como quién nombra al presidente del gobierno, por ejemplo. Yo al final pensé que eran preguntas que las tenía tan claras que al final pararme en ellas era una pérdida de tiempo un poco. Entonces al final de los exámenes oficiales me hice mis propios exámenes. Entonces cada vez que volvía a un examen ya directamente iba a los errores y a las interesantes, con el objetivo de mantener las interesantes en verde, no fallarlas y disminuir los errores. Ujú. Sí, optimizaba mucho los tiempos de... Claro, de esta forma lo que hacía era que a lo mejor un examen, imagínate de, por ejemplo, ponle 80 preguntas, a lo mejor se me quedaban en 30. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo hacía 3 exámenes Claro, y eso fue claro. algo que me sirvió mucho. Sí, eso está muy bien. Muy buena idea. Sí. Sí, yo eso más o menos lo que suelo recomendar es hacer eso, pero no quizá en la primera. O sea, si tú imagínate, le vas a dar 3 vueltas a los exámenes, no renunciar directamente de partida en la primera vuelta que le das, sino hacer eso con vista, digamos, de la segunda a la tercera, ¿sabes? Sí. Bueno, Pero, creo que a lo mejor te lo he dicho mal, pero sí, yo no lo hice en la primera, lo hice ay, más llegando a la segunda, sí, sí, porque claro, si no, claro, al final habría muchas. claro, exactamente. Vale, 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 vale. Muy bien, o sea, muy, muy interesante, está guay. Em, Vale, entonces, lunes a viernes, tu preparación, también has contado cómo utilizaste los contenidos de Simplifica. Te quería preguntar también cómo hacías para compatibilizar o en qué medida has podido compatibilizar el proceso en la oposición y, hablando de una cuestión más personal, tu vida privada, tu vida personal. ¿Hasta qué punto tu vida personal se ha quedado, digamos, en un limbo o has seguido viviendo?
Sí, yo la verdad que he seguido viviendo prácticamente normal, por suerte. Sé que poca gente lo puede decir, pero yo al final es lo que te comentaba, a lo mejor a las 7:30 de la tarde terminaba de estudiar, iba a hacer deporte, algo muy importante, pienso Mm, yo, muy, muy importante y lo totalmente. recomiendo a todo el mundo, una horita aunque sea, cada día. Y luego al final, pues tenía tiempo, ¿sabes? Todo el fin de semana pues eso, de quedar con amigos, con la familia. Y por esa parte no se ha visto mermada, por así decir. Y también me venía muy bien porque yo, o sea, recuerdo que cada lunes empezaba a estudiar con la cabeza Súper fresca, fresca. fresca, fresca, Claro. fresca. Sí, sí. De hecho, Con ganas también, exámenes, supongo. los mejores exámenes me salían los lunes, todo bien. Pero bueno, sé que es algo que desgraciadamente no todo el mundo puede tener esa posibilidad, pero yo también como tuve pues ese año, año y poco, lo Sí, pude... claro, claro. Es que realmente todo depende, ¿sabes? Todo depende. Y en cierto modo, tú has sido un privilegiado, pero también has estado un año y pico pencando. Sí, sí, Aunque lo has podido compatibilizar y has tenido y has seguido viviendo, digamos, otra gente, es que cada persona es un mundo y no hay que, yo qué sé, ni hay que criticar, ni hay que sentirse mal, ni tal. Cada uno tiene que hacer lo que pueda con lo que tiene y tú tenías esas circunstancias y claro, comparativamente hay gente que puede decir, es un privilegiado, pues bueno, pero es que, es que es así, es que vamos a hacer, o sea, que eran tus circunstancias. Hay ya, gente también, ojo, que es que también te lo has currado. Es que no, tú no has estado, entre semana estabas ahí metiéndole muchas horas y mucho sacrificio, es que yo qué sé. no, sí, sí. Sí, Así ahora que, como a posteriori se ve todo como claro, un aquí, camino de rosas, claro, pero estamos hablando de que sí, que has mantenido tu vida, pero y como si nada, como si esas 7, 8 horas o las que fuera, o 6 y pico, 7, sí. entre semana fueran esto fácil, ¿sabes? Todos los días y de fácil nada. Así que bueno. Te quería preguntar, porque en las últimas dos entrevistas, aunque no están, bueno, ya estarán publicadas cuando salga esta, ha salido un tema que me parece interesante sacar a poner en la palestra, que es el de la ansiedad. La ansiedad y cuestiones, digamos, psicológicas. No sé si tú has tenido algún tipo de problema en ese sentido, en algún momento del proceso. Pues yo la verdad que desde que empecé, una de las claves que yo he tenido, creo yo, es el confiar en uno mismo. Entonces, yo realmente, al final, cuando me lancé a esto, confié en mí mismo al 100%. Y durante toda la preparación he ido tranquilo, haciendo lo que tenía programado, que era tantas vueltas en tanto tiempo, haciendo todos los exámenes, todo tal como tú siempre recomiendas. Y ya te digo, yo tenía esa confianza de que también habiendo el número de plazas, que nada podía ir mal, que podía haberlo ido, pero eso también, pase lo que pase, ayuda a llevar esa preparación y el tener confianza. Entonces yo estuve tranquilo durante toda la preparación, menos la última semana. Mm, Que ahí Vale, fue, ahora si te parece, no nos adelantemos porque ahí tengo como un apartado específico. Ahora entramos a hablar, si te parece, de la última semana. ahí Todo la iba bien hasta... cosa, ahí la cosa cambió por completo. Sí. No, pero eso que dices de la confianza, confianza en plan bien. Sí. No, sin perder de vista la realidad, tú te medías, tú trabajabas, tú te sacrificabas y tal, pero es muy importante. Yo recuerdo en mi proceso, yo lo pasé muy mal en muchos momentos, pero yo en el fondo, y es una cosa que siempre intento transmitir, yo tenía como mucha confianza y fíjate que mis circunstancias eran lamentables en algunas cosas, ¿no? En otras eran muy buenas, pero mi tiempo, o sea, yo tenía un contenido muy poco eficiente, tenía muy poco tiempo, tenía que meterle muchas horas, pero mm, yo no sentía ansiedad, gracias a Dios, ¿sabes? Tampoco es que sea mérito mío, en parte es un poco suerte también, pero porque de algún modo yo tenía una mentalidad de, esto me lo saco, tío. Esto me lo saco y es que hay muchas plazas. Yo veía todos esos condicionantes y decía, es que esto, es que lo tengo que conseguir, es que no puede ser de otra manera. Y en cierto modo a veces eso se construye con el propio pensamiento, ¿sabes? Esa realidad se hace porque ese pensamiento te lleva a meterle más horas, a estar ahí y yo creo que es una cosa que es que luego se vuelve factible porque tú la piensas factible. Pero bueno,
Sí. Eh, Antes de entrar en o por entrar un poco en eso de la última recta final, momentos difíciles y tal, yo creo que en esto de la oposición los anhelos, las ilusiones, juegan un papel importante. Ilusiones, por ejemplo, de dejar atrás lo que hablábamos antes del infierno de la hostelería, ilusiones de cosas que puedo conseguir. Eh, ¿Qué anhelos, doy por hecho que tú los tenías también, los tienes también, qué anhelos has tenido tú o has tenido, qué imágenes te han motivado a ti en ese sentido, para salir, para sobreponerte y todo eso? Pues al final lo que te da tener al final una plaza, que es estabilidad económica, también en mi caso posibilidad de independizarte, algo que hoy en día es un lujo, desgraciadamente para muchísima gente, el tener una vida de calidad, ¿sabes? Al final tener un buen horario con unas buenas condiciones y al final una calidad de vida que ya no todo es el dinero, sino al final también un equilibrio entre también lo que va a ser tu trabajo y tu vida. Entonces, al final yo al imaginarme, claro, yo tampoco sabía la nota que iba a sacar, ni mucho menos, pero yo desde el principio, pues me imaginaba, pues, por ejemplo, si me tenía que ir a Madrid, me imaginaba estando por Madrid, haciendo cosas por allí, me imaginaba, pues, el día que podía comprarme mi casa o incluso mi día a día, ¿sabes? Al final tengo alrededor a gente que trabaja, bueno, gente funcionario en diferentes ministerios y tal, y pues lo he visto desde siempre, quienes viven bien, quienes viven peor y quienes viven mal. Y al final, pues como todos conocemos a trabajadores normales, conocemos a autónomos y conocemos a funcionarios. Y la verdad que todos sabemos que los que mejor viven suelen ser los funcionarios. Entonces yo, claro, yo ya te digo que yo eso lo pensaba, pero es que lo pensaba mientras estudiaba. Yo cogía y a lo mejor veía que una parte de un tema se me atragantaba un poco y yo pensaba en algo de lo que tú dices, Totalmente, totalmente. te estoy contando y es como lo afrontaba bien. Que también yo pienso que más que la preparación que alguien tenga previa, como el tener una carrera y demás, al final, esa necesidad o esa motivación de querer coger la plaza, yo pienso que es lo que hace a un buen opositor. Porque yo, por Totalmente, ejemplo, totalmente. yo soy la misma persona que hace 3 años cuando estudié la de Hacienda, pero no soy ni un cuarto, pero no era ni un cuarto del opositor que he sido ahora, siendo la misma persona, porque al final importa mucho esa, ese momento que tú dices, el que al final la cabeza te hace clic, ¿sabes? Estás harto de todo, o sea, de todos los trabajos, ya ves lo que hay, y al final es cuando dices, es que me tengo que poner a muerte con esto, y al final lo que yo te comentaba de la confianza era una confianza también que la acompañaba un buen estudio, ¿sabes? No simplemente estar con confianza en el sofá, Sí, ¿sabes? Viendo la tele. se retroalimenta, ¿no? O sea, con el estudio vas avanzando, lo cual refuerza un poco esas elucubraciones, esas ensoñaciones, esos anhelos, porque te ven más cerca y a su vez eso hace que estudies más y entras un poco en ese círculo, digamos, virtuoso, ¿sabes? Yo eso es una cosa, yo lo viví tal cual. Yo también lo viví así, ¿sabes? Yo del rollo de estoy reventado, estoy harto, tal, pero me ponía a pensar, me imaginaba mi vida, como tú decías, ¿sabes? O sea, Claro, yo estaba también, claro. perdón, estaba en casa de mis padres y verás, yo quiero mucho a mis padres estaba bien en cierto modo, no También. era, No nos ponemos. no era plan, ¿sabes? O sea, yo me veía diciendo, Dios mío, ¿dónde voy? Y todo el cambio que suponía de vida es que era pasar a otra dimensión y era tan motivador. Sobre todo yo creo que para mí, y esto es una cosa que yo comento mucho, porque es para mí fundamental visualizarse, ¿sabes? Literalmente, o sea, cerrar los ojos y decir, es que me veo haciendo tal cosa concreta, ¿sabes? De, yo, por ejemplo, una cosa que pensaba, que tú dirás, fíjate tú, yo me visualizaba viviendo cosas que yo había vivido como niño, pero viviéndolas del lado de el padre, por ejemplo, ¿sabes? En el sentido de, pues, tener una familia y hacer un viaje en coche, por Sí, ejemplo, ¿sabes? Eso, estando como yo estaba, era como las antípodas, ¿dónde voy, no? Por ejemplo, estando con lo que tú decías, de estar en Madrid y imaginarme mi vida por Madrid, paseando por allí, yendo a trabajar, no sé qué, ¿sabes? claro. Eso era como decir, hostia, tengo que seguir estudiando porque tengo que Yo llegar a esto. también.
Se me ha pasado decírtelo porque, bueno, ya te lo dije por WhatsApp, pero yo lo que me imaginaba día tras día era el hacer esta entrevista. Yo se lo decía a mi pareja, como siempre las veía, yo al final, ya más que la plaza, que al final, conforme vas avanzando en las vueltas, es algo que vas viendo, porque al final yo creo que alguien que saca buena nota lo va viendo ya. O sea, conforme pasan los meses y va haciendo exámenes, más o menos lo va viendo, pero era el llegar a hacer esta entrevista y yo siempre me visualizaba. Y a lo mejor yo siempre decía, "Va, cuando Miguel me pregunte esto, voy a decir esto porque Joder, esto lo macho. voy a sacar". Y eso era algo que yo te diría lo que más visualizaba. Y yo me visualizaba siempre. Y ahora mira, Fíjate, aquí estamos. también ver algo que has pensado tanto que sea realidad. Joder, Hasta Malero. me lo decía esta mañana, dice, por fin hoy la entrevista, como que se lo he dicho tantas veces durante los meses atrás. A lo mejor te lo decía, por fin la entrevista, por fin me vas a dejar un poco tranquilo. Puede ser. Ya. Qué bueno, joder. Bueno, vamos a entrar a hablar de cosas un poco más chungas o un poco más extremas. Dices que todo iba bien, tú estabas en modo zen, confiado y tal, hasta que ves que en lontananza se acerca la bestia, ¿no? Se acerca el momento de la verdad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cambia la cosa? Pues es fácil. Yo al final, como te he comentado, estudiaba de lunes a viernes y llega un lunes en el que queda una semana para el examen y yo veía que era el último lunes. O sea, llevaba más de un año haciendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y yo el lunes de antes del examen me paré y dije, hostias, es que es el último lunes. Un momento, un segundito, antes de llegar Sí, a ese lunes antes del examen, perdona que te sí, corte, Alejandro. ¿Tú habías hecho los simulacros de Simplificates? sí, ¿Y todos. qué notas ibas sacando? Lo digo por, Sí, por más o menos que la gente se ubique en eso. pues más o menos 50 y pico, 60 más o menos, en el test. Y luego en el supuesto, más o menos, siempre solía tener uno o dos fallos, más o menos. ¿Qué es lo que has sacado aquí Sí, en el examen? Has sacado dos fallos en el supuesto, un 17,33 son dos fallos. sí, dos fallos. Y la primera parte, 50 y pico, quizá un poco más baja, pero Bueno, pero porque ya sabemos cómo ha sido este examen. sí, pero tampoco ha bajado tanto tu primera No, parte. no, ya, para Vale, lo que voy a haber bajado, pero bueno. claro. Vale, ok. Entonces, pero tú ibas, esos exámenes, esos simulacros te habían dado, entiendo que, coño, que tenías pruebas de que Sí, había sí. motivos para estar confiado. Vale, pero perdona, entonces llega el lunes y dice, ya no hay, ya está ahí, ¿no? Claro, yo pensaba que ya iba a ser el último lunes, mañana era el último martes y así, toda la semana, último miércoles y ya estaba. Entonces, claro, en ese momento sí que es verdad que se me vino todo un poco encima de decir, es que tanto tiempo preparándolo, al Claro, final es la realidad. En una hora y media hay que sacarlo y hay que demostrar todo. sí. Entonces, sí que es verdad, estuve un par de días, el lunes, martes un poco nervioso. Pero bueno, ya más o menos lo asimilé, entre comillas, porque nunca se termina de estar tranquilo al 100%, es imposible, no seríamos personas. Y ya sí que es verdad que, bueno, a partir de eso, bueno, ya de cara más al examen, miércoles, jueves, viernes, ya más o menos esos nervios estaban un poco más controlados. Pero esa última semana donde ves que ya llega el día, después de toda la preparación, tantas horas contigo mismo delante del escritorio. Entonces, Sí, eso que se fue. condensa todo ahí, que es, Sí, en cierto modo, es todo o nada, en cierto modo. Luego hay sí. más oportunidades y tal, pero lo vives en plan con una presión. Y además, esto lo hablaba con otros opositores, y yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, que cuanto más preparado vas, es porque has medido más horas, es porque te has sacrificado más, con lo cual arriesgas más también. Hay como más presión, porque dices, ostras, Sí, es que he sacrificado más. Si no me lo saco, claro, eh, el claro, daño. claro, claro. Al final es eso, es que al final, por mucho que estudias, pues siempre tienes esa pequeña duda de que al final en el examen pues puedes paralizarte, puedes desestabilizarte, que yo creo que en parte es lo que puede haber pasado en este examen precisamente, con esa primera parte.
Sí, Entonces, también ya más de cara a lo que es el examen, que bueno, ahora entraremos, yo creo que también es muy importante la preparación en cuanto a nivel mental, de visualizarte en el examen, saber a lo que te vas a enfrentar y saber que van a haber pequeños momentos de duda, que no tienes que bloquearte, que tienes que seguir para adelante. Y yo al final lo que me decía a mí mismo es, llevo, por ejemplo, 4 meses sacando buenas notas en exámenes oficiales, que al final es un examen oficial lo que voy a hacer. Tengo que hacer lo mismo que hago en mi casa. Es que no tengo totalmente. que hacer otra cosa. O sea, todo lo que cambie va a ser a peor, porque si yo en mi casa al final he visto que haciéndolo, por ejemplo, haciendo en tanto tiempo en la primera parte, tanto en la segunda, estructurándomelo de tal forma, ¿Cómo lo hacías? Perdona. ¿Cuál era tu modelo, tu estrategia de cara al examen? sí, pues hacer la primera parte en unos 35 minutos, más o menos. A 30 segundos por pregunta, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí, era lo que yo más o menos solía tardar. 35 minutos más o menos las primeras 70 con las de reserva. Y luego ya, pues el resto del examen al supuesto, leyéndolo detenidamente. Lo que yo hacía para elegirlo también era, leía las primeras 10 preguntas de cada uno, según cómo fuera de tiempo. A lo mejor si iba bien de tiempo, en vez de 10 cogía 12 13 un poco más. Y nada, simplemente me apuntaba si sabía que la sabía 100%, un tic, o si no, si tenía una duda, poner una interrogación, o si no la sabía directamente una cruz. Luego veía el que mejor pensaba yo que me saldría y lo elegía. Eso Lo era lo medías que yo estaba. entre 10 12. No evaluabas 18 20, por ejemplo, sino que llegabas más o menos a la mitad del supuesto y con eso decidías. Es tu plan. Sí, Era más tu o plan. menos la mitad, un poco más, a veces que 15 también depende todo del tiempo. Porque, ¿sabes? Porque si yo, por ejemplo, veo que la primera parte la he sacado rápido y veo que voy bien de tiempo, yo iba jugando con eso. Igual te digo 10 que te digo 15 que te digo a lo mejor 17. No, Eh, claro, claro. Y realmente, o sea, yo entiendo, o sea, yo creo que hay un poco un más allá de lo que estás diciendo en cuanto a que eso es un punto de partida que en el fondo es flexible. O sea, es sí, flexible, imagínate, entiendo, si empiezas a ver 10 12 y las dos son iguales, entonces tienes que avanzar un poco más en los dos. sí, Y al contrario, si empiezas a ver 5 en una que, ostras, no me la sé, no me la sé, no me la sé, pasas al claro, otro y si de pronto ves 7 u 8 que sí te la sabes, ya está decidido. Que en ese sí. sentido es muy óptimo ese método. Va por ahí, ¿no? Claro, sí, el problema viene cuando haces las 10 o 12 primeras y más o menos te parecen iguales. Claro, que es un problema, la gente que cuando lleváis muy buen nivel tenéis ese problema, que dices, ostras, Y ¿qué yo pasa? realmente ¿Cómo elijo, sabes? sí, yo realmente tenía ese problema y también en los simulacros que hacíamos los domingos, de que muchas veces hacía incluso las 15 primeras de uno y digo, es que me las sé las 15, pero luego a lo mejor había un par al final, por ejemplo, que no las sabía. Entonces, claro, al final las 15 te salen bien en los dos, ¿sabes? Y a lo mejor pasas un poco justo de tiempo y te decides por uno y resulta que la pregunta 19, por ejemplo, del que has elegido era más difícil que la del otro que no has elegido. Sí, pero si te fijas ahí, Alejandro, si te fijas, vale, quizá no estás escogiendo el mejor, pero sí estás prácticamente con seguridad eliminando la posibilidad de caer en una trampa mortal. Sí, sí, sí. Que Bueno, muchas yo te veces. decía para en vistas a una buena nota, a una Exacto, exacto. Sí, que es que hay dos cosas en el fondo, un poco mezcladas, ¿no? Una de ellas es evitar una catástrofe, que quizá es lo más importante, y la otra es ya afinar y decir, bueno, ¿qué me conviene más en cuanto a sacar un 8 o sacar un 7,5 o sacar un 8,5, ¿sabes? tal cual, sí, 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 sí. Toda la razón, sí, exacto. Mm. Vale, bueno, volvemos al final de esa última semana. ¿Cómo vives el día antes del examen o los 2 días antes? ¿Cómo va eso? Pues bueno, me hice una cosilla que también la quería decir, y es que para hacer el estudio la última semana, Ujú. la última vuelta del temario, lo que hice fue un sistema de tarjetas 2.0, que es A ver. un sistema de tarjetas digital, por así decirlo. ¿Qué hice? Me hice un grupo de WhatsApp conmigo mismo. Entonces, donde yo separaba por bloques diferentes audios. Entonces, todas aquellas partes del temario en las que aún no se me quedaban de quedar del todo, o aún sabiéndolas, no las tenía, ¿sabes?
mega claras, pues yo me grababa un audio diciéndolas o incluso con alguna tontería para yo mismo recordarla. Y eso lo hice en la última vuelta. Entonces terminé con un grupo de WhatsApp conmigo mismo, con unos 500 audios. Claro, habían audios de 5 segundos y audios de 1 minuto y medio, ¿sabes? Entonces lo que hice esa semana y esos últimos días que me preguntas fue hacer un examen de turno libre de administrativo, que me los dejé para el último mes, más o menos, por la mañana y conforme lo terminaba, empezaba a escuchar los audios, que me sirvieron mucho porque hay veces que a lo mejor por más que lees una cosa muchas veces, al final te hace falta que te entre por otro medio y de otra forma para que se te quede. Sí. Entonces, fue algo también muy bueno porque tampoco me sobrecargaba. Yo al final me ponía en la silla tranquilamente, me ponía los cascos y empezaba a escuchar audios. Entonces, de esa manera, en esa última semana, pude dar 3 vueltas a todo el temario. Eso te iba a decir, ¿hiciste eso durante toda la semana o o a partir de qué día? No, durante toda la semana. Toda la semana con los audios y examen. Sí, sí, examen y los audios. Y cuando ya hice 1 o 2 vueltas, no me acuerdo si fue la primera o segunda vuelta a los audios, hice todos los audios que aún tenían esa pequeña dificultad, los puse en favoritos, de forma que me hice un subgrupo de lo que era el grupo, ¿sabes? Entonces, de esos 500 audios, pero al final, imagínate, me quedé con 100 o con 90. Y eso fue lo que estudié, pues, tanto viernes como sábado antes del examen, que también me servía porque era un estudio más liviano, ¿sabes? Más para liberar un poco la mente, ya no es leer, sino que es escuchar, que parece que es menos pesado, Sí. a la vez que te entraba mucha información, porque al final, ¿sabes? Con audios de 20 segundos, en media hora, te entraba ahí una locura. Y Ujú. entonces fue lo que hice y me sirvió mucho, la verdad. Tengo ahí el grupo aún para el recuerdo. Vale, va. Bueno, para el recuerdo o para gestión, ¿no? Sí, 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 sí. También, también, también. Bueno, el día de antes del examen, que es un momento que todo el mundo recuerda, ¿cómo lo viviste? Pues, bueno, yo soy de Elche, hice el examen en Alicante y, bueno, dormí en casa de un familiar que justo vivía cerca de lo que era la facultad donde hacíamos el examen. Y yo hice estilo como los futbolistas que van al campo el día de antes, pues yo cogí, fui a la universidad el día de antes, me visualicé allí, vi eso, Un vi... momento, perdona. El día de antes, ¿fuiste al examen de gestión? Porque el día de antes fue el examen de gestión. No, no porque cuando teníamos que inscribirnos es una posibilidad que ni se me pasó por la cabeza. Más que nada porque pensaba que era el mismo día. Y Ya. tampoco, no sé, no había, no sé, no lo tenía en mente esa posibilidad. Que luego sí que dije, ostras, pues sí que a lo mejor podría haber ido. Pero bueno, tampoco me arrepiento, la verdad. Ujú, ujú. Al final me ha salido bien a lo que yo he estado preparándome y bueno, pero sí, sí que una semana o dos antes lo pensé, que al final podía haber ido más que nada porque también hacía exámenes de gestión y quitando esas pequeñas partes que no entran en C1, pues también me salían bien, la verdad. No me Claro. salía mal. Vale, pero entonces, ¿fuiste el día de antes, Y bueno, fui eso, de fui conocimiento del terreno? conocimiento del tren, un poco visualicé todo un poco y nada, intentando estar tranquilo, ¿sabes? No estudié prácticamente ese día, nada más que los pocos audios por la mañana. Y un poco eso, intentar estar tranquilo. Luego lo que yo hice, semanas antes del examen, es que vi en qué condiciones yo estaba mejor para hacer un examen. Entonces yo vi que hacía mejor los exámenes cuando el día anterior había hecho por la tarde ejercicio, que había hecho tal cosa. Por ejemplo, tonterías como no cenar pesado, ¿sabes? No cenar ahí, ¿sabes? Entonces, todo eso me lo fui apuntando y el día de antes del examen lo hice todo a rajatabla. Por la tarde hice ejercicio, todas aquellas cosas que yo veía que a mí me iban bien para el día siguiente estar lo mejor posible, no hacer ningún experimento, como ir al Total. cine. ¿Cómo ir al cine? Sí, 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 que hay uno que yo me sé que fue al cine y vio una película inadecuada y luego no pudo dormir. ¿Tú pudiste descansar? Uf.
A medias, a medias. Un poco, a ver, me acosté casi a las 2 de la mañana y a las 7 estaba ya en pie. Ya. Entonces, poco. Yo creo que ese día es, si descansas bien, yo creo que algo mal has hecho porque es Esa es una buena reflexión. Me parece una reflexión muy buena porque la ansiedad o el agobio viene un poco por eso, porque dices, ostras, no estoy descansando, debería descansar. Y, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Si has hecho bien las cosas, es que tienes que tener una presión tremenda. sí, Porque, sí, sí, o sea, claro, si no descansas bien es que algo mal has hecho, ¿no? Exacto. claro, es tal cual, es que es tal cual. Quien vaya tranquilo al examen es que no ha llegado a las horas que debería haber llegado. Y se lo ha tomado y ha puesto la posición en un segundo plano, pienso yo. Que al final te juegas todo tu futuro en Ya, una. ya. Vale. ¿Cómo es el día del examen? ¿Llegas allí? ¿Cómo te levantas a las 7 dijiste, ¿no? Y bueno, me levanto y tal, desayuno como puedo, porque tenía el estómago también cerrado. Bueno, eso desayuné justo lo que desayunaba todos los días en mi casa, sin hacer experimentos. No te Y nada, tomaste el carajillo ni nada, ¿no? no, 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 no. Y fui para allí y nada, la verdad pensaba encontrarme con más gente de la que me Sí. encontré. Sí, porque como tú también siempre comentabas que, por ejemplo, en Madrid o en ciudades a lo mejor más grandes, sí que es verdad que eso es una locura. Entonces, claro, yo tenía en mi mente tanto volumen de gente, o sea, yo pensaba que iba a ir ahí y eso iba a ser como el Bernabéu, cuando termina un partido, que hay 100.000 personas por las calles, pero sí que es verdad que evidentemente había mucha gente, porque al final fuimos entre C1 y C2 casi 4.000 o por ahí, bueno, inscritos. Pero bueno, tampoco me puse ahí muy nervioso y nada, directamente pues fui cuando quedaba media hora a lo que era el edificio donde yo iba a hacer el examen y yo particularmente pues preferí entrar y estar tranquilo dentro en el aula, porque fuera ya sabes que hay pues mucha gente hablando, mucha gente con el temario, que estoy diciendo que esto no es el instituto, ¿qué haces con el temario a 15 minutos ¿sabes? De empezar el examen? Digo, si llevas un año estudiando, o bueno, has estudiado lo que deberías, no deberías de estar con nada, eso ya debería estar, vamos, más que arrugado, ¿sabes? Ya, Yo también veía mucha gente y yo también confiaba en lo que tú dices, que es la realidad, que al final hay mucha gente que va, pero ¿cuánta de esa gente que va bien preparado? muy La poco. realidad es que muy poca. Muy poco, muy La poco. realidad, muy, muy, muy poca. Muy poca. Tú, Y si tú te pones a hacer una indagación real, verdadera, de lo que hace la gente, el común, no los que habéis hecho lo que tú, sí, el común no, entre que no puede, que luego no tiene la voluntad, la gente no estudia, es que no estudian. claro, y al El final son común. oposiciones tan generalistas que yo conozco de gente pues que al final se apunta y dicen, vale, auxiliar del Estado o Es administrador fácil. del Estado, es fácil, sí, es fácil. Sí. Y luego cuando entran ven la realidad y que no es nada fácil, o sea, es que no es nada fácil. Y yo Ya. veía mucha gente que yo decía, es que el 80% de esta gente no va bien preparada. Y nada, yo confié también en eso y pues nada, entré al aula y esperé a que empezara el examen, que bueno, en mi aula lo que pasó fue que había una chica con una discapacidad visual, entonces tuvimos que esperar a que le trajeran del otro aulario los exámenes adaptados. Entonces estuve ahí pues unos 40 minutos desde que entré. Ah, Sí, fue bueno, el examen empezaba a las 10, empezamos, hay 20 o más, y 20 y 25. Ahí esperando y la verdad que al final sí que se hizo un poco la espera, pero bueno, yo intentaba estar concentrado, respirar hondo y sin que me distrayera nada, porque es que era el momento, es que era ujú. el momento. Te dan el papelito, el cuadernillo, te entra el subiduki, ¿no? Ya ves. Y dicen, y bueno, dicen tiempo, tú tendrías tu reloj, tu todo. Sí, sí, llevaba eso, evidentemente un reloj que no sonara, porque al final, al principio me compré uno en un chino y era estos que las agujitas de los segundos sonaban.
Y yo dije, hostia, digo, no puedo hacer el examen con esto todo el rato, que sonaba cada segundo. Y nada, le pedí a un amigo uno que tenía y fui para allí y lo hice con ese reloj. Y nada, como tú dices, empecé el examen y al principio, pues conforme vi algunas preguntas que salieron, las que todos sabemos, pues las típicas de que te preguntaban directamente en qué ley se regula tal materia, pues al final dices, hostia, dices, es que esto no se ha preguntado nunca. Lo que pasa que yo vi que estaba en un momento que es que no podía mentalmente pararme a, ¿sabes? Ni a quejarme ni a pensar en nada. Yo también pensaba en la realidad. Y es que si era difícil, si una pregunta era difícil para mí, que llevaba 12 o 13 vueltas, que he hecho los exámenes 3 veces, que sacaba muy buenas notas, ¿cómo serán para el resto? Claro, es que Entonces, al final, es que esa es la clave, es tan sencillo como eso. claro, entonces yo al final lo que hacía era, vale, que esta no entra en lo que suele ser preguntado, ¿vale? Pero es que si no la sé yo, seguramente no la sepa muy poca gente. Entonces directamente a la siguiente Con y ya calma, sí, está. y sin que eso te suponga Claro, claro. Y al una final ruptura, sí, sé que es algo que es fácil de decir, pero es que al final ponerte nervioso, bloquearte, no sirve para nada. Es que si piensas esa frase tranquilamente, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí, No sí, sirve para nada. Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer es ir contestando cada pregunta lo mejor que puedas en el menor tiempo que puedas. Y es lo que tienes que hacer. Es que todo lo que se te salga de ahí, de decir, vaya preguntas que me han puesto o esta pregunta, no, es que eso es tiempo que pierdes y que luego, por mucho que tú pienses, nadie te va a decir, bueno, pues por pesar esto te damos la plaza. No, tú tienes que sacar la máxima nota que puedas y ya está. Si hay algunas que no sabes, pues o te las dejas en blanco, luego vuelves y ya está. Y no pasa nada. sí, 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 sí. Vale, empieza la primera parte. ¿Cómo van siendo tus sensaciones a medida que vas avanzando? Porque entiendo que a medida que vas avanzando, por un lado, ves que lo estás despachando bien, luego llegas a la ofimática, este examen ha sido muy desestabilizadora porque ha habido preguntas, ha habido siempre preguntas raras, digamos, pero en este caso quizás han sido más raras y más preguntas, ¿no? ¿Tú Sí. cómo vives eso? ¿Cómo te enfrentas a eso? Pues la primera parte, a ver, a mí no me gustó cómo estuvo planteado el examen, porque pienso que, en mi opinión, por ejemplo, en la primera parte, las 40 primeras, pasábamos de preguntas que eran a lo mejor casi imposibles, que nunca habíamos visto, a preguntas muy fáciles. Entonces yo decía, joder, es que no se estaba valorando, El eh, conocimiento. claro, el conocimiento, no te estás Sí, sí, sí. haciendo una pregunta. Las difíciles son imposibles y no criban, y las fáciles son tan fáciles que tampoco criban. Claro, entonces yo decía, hostia, tío, yo decía, es que hay algunas que, o sea, que no me las sé, pero es que la siguiente es facilísima y a lo mejor igual que yo se la puede saber alguien que haya estudiado mucho menos. No están Totalmente, esas totalmente. preguntas del corte de Simplifica Test, que sabes que son preguntas de un nivel de 8 sobre 10, sabes que no llegan al 10, pero tampoco son un 5. Pues de esas yo creo que hubo muy pocas. Y luego cuando llegué a la informática, que yo lo llevaba, pensaba, bueno, muy bien, pues claro, también al final al ser temario abierto, entre comillas, que nunca se puede acotar, pues sí que es verdad que yo sabía que me iba a encontrar con preguntas que no me esperaba, pero no con tantas. Al final fueron muchas preguntas que, claro, que es que informática es algo que o te lo sabes o no te lo sabes. O sea, es que no puedes intentar pensar o relacionar con otra cosa. Entonces, claro. Pero nada, yo seguía en mi pensamiento, en decir que si al final había sido difícil para mí, seguramente para el resto hubiera sido igual. Y a seguir Así para ha adelante, sido. esperar, claro, e intentar sacar la máxima nota, que a veces a lo mejor, si el examen es difícil para todos. Y si es fácil para todos. Que al final, ¿qué es mejor, un examen fácil o uno difícil? No sé yo, porque al final, a Te los tiene que que dar igual. Llegado el siempre momento, te tiene que dar igual. claro, claro. Sí. Vale, y entonces, ¿en qué tiempo haces la primera parte? ¿Consigues cumplir tus 35 minutos? Y más o menos, más bien 40, pero sí que consigo más o menos cumplir ese tiempo. Entonces, como tenía poquitas en duda, o sea, las sabía y las que no, no, tenía unas 5 o 6 preguntas. Entonces, claro, como eran pocas, decidí volver a ellas antes de empezar el supuesto.
porque eran muy poquitas. Sabía que iba a estar 3 4 minutos y ya con de esa manera me dejaba ya la primera parte finiquitada. Ujú. Nada, hice esas y a los eso, a lo mejor yo creo 45 minutos. En total, empecé con los supuestos. Y nada, empecé con el primer supuesto e hice las 12 primeras. Y nada, yo creo que bien, por lo general, menos la 9 la famosa 9 evidentemente. Más o menos yo pensaba que bien. Entonces, claro, ahí tuve un pequeño fallo, que no es fallo, es que, claro, como el supuesto es tan importante, yo fui tranquilo de más, porque no quería que se me pasara nada, que por esos nervios, esas prisas, leyera mal alguna pregunta y contestara mal. Entonces, hice las 12 primeras del supuesto uno y no recuerdo justo el tiempo que quedaría, pero tampoco quedaba muchísimo. Entonces dije, hostia, que tengo que ir al supuesto dos. Entonces, miré las preguntas del supuesto 2, las 10 primeras o así, más por encima, no tan en profundidad, y vi que más o menos me las sabía. Claro, porque al no leer el texto, no relacioné los fallos que habían. Claro, esto para el que no lo sepa, estamos hablando de un examen en el que el segundo supuesto tenía fallos del tipo, había una pregunta que, la primera, que se refería o que te pedía qué recurso es el que procede a interponer ante el acto de no sé qué, y tú eso te lo sabes, porque es una cosa como muy básica, pero claro, tú te vas al texto donde tienes que encontrar la información y no te viene. Que ese es un fallo que, ese supuesto 2 tenía varios fallos de este estilo, en los que necesitabas no solamente hacer la lectura de las preguntas, sino también verte el texto. Pero claro, en la preparación, una preparación coherente, ¿cómo íbamos a suponer o a prever que la comisión iba a cometer esos errores? Porque eso, o sea, tú presupones que la información la vas a tener en el texto y que va a ser, o que va a ser coherente, ese tipo Claro, de cosas. Con lo cual, claro, tú ves esa primera pregunta y dices, esta me la sé. claro, pues lo que me pasó fue eso tal cual. Yo vi las 10 primeras, más o menos, y como tú dices, yo veía las preguntas y decía, esto es algo que domino, me lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Llegué, eso, 8 o 10 preguntas, pero vi que no me quedaba mucho tiempo. Me quedaban a lo mejor, no sé si decirte 20 25 minutos, 25 minutos más o menos. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me quedo con las 12 primeras del supuesto uno que las he leído bien con el texto y todo y las tengo ya más o menos seguras? ¿O sigo con este segundo supuesto que al final he hecho las 10 primeras un poco más a ojo y vi que no tenía tiempo y me fui al primer supuesto? Y ya nada, terminé el primer supuesto prácticamente Tuviste un sobre... poco, ahí tuviste un poco de suerte porque si Sí, el, sí, si sí, el sí, segundo sí. hubiera sido el primero, a ver qué te hubiera pasado. Pero también te digo una cosa, y esto lo he hablado con mucha gente que ha hecho el segundo supuesto, que iba bien preparada, a lo mejor la nota va a ser más baja, a lo mejor va a tener más incertidumbre, pero se lo va a sacar. Sabe que el Sí, segundo sí, sí. supuesto tiene cosas que no son de recibo y tal, pero que si vas muy bien preparado, también pasas el corte, ¿sabe? Que va a haber mucha gente que pasa el corte con el segundo. Pero bueno, que siempre mejora haber cogido el bueno, que era el primero. Claro, claro. Entonces nada, terminé el primer supuesto sobre la bocina más o menos. Y yo creo que fruto de el poco tiempo que me quedaba de la primera parte que veníamos, me puse bastante nervioso. O sea, lo que fue la última parte del examen me entraron muchos nervios porque, a ver, el primer supuesto a mí personalmente no me pareció muy fácil. O sea, sé que no era difícil, pero no sé, yo veía que hubo ciertas preguntas que no eran del todo fáciles, que yo me las sabía, porque al final llevaba mucho estudio, pero eran preguntas que yo decía, joder, digo, es que a una persona media, ¿sabes? Que lleve un estudio normal, digo, es que no lo saca. A lo mejor también puede ser por el momento de estar ahí en el examen, que no es lo mismo, a lo mejor que estar en casa. Entonces, yo salí del examen convencido de que había cogido el peor supuesto. Sí, Sí, y, entonces yo salí lamentándome y diciéndome tanto tiempo de preparación, he cogido el peor supuesto, a la gente que me preguntaba, claro, yo sabía que la primera parte, quitando esas que yo sabía que la iba a sacar, con mejor o peor nota, pero la sacaba bien. Y claro, yo pensaba que había elegido el peor supuesto. Como no me había parado a leer el texto del supuesto 2 y a comparar,
Tú fíjate, tío, fíjate. Claro, pues yo dije, he elegido el supuesto malo. He elegido el supuesto malo, la he liado, porque digo, a lo mejor, aunque saque buena nota, si el segundo es más fácil, el corte puede subir. Y yo diciendo, madre mía, a ver. Claro, o si cojo plaza, a ver, porque a lo mejor me quedo de los últimos. Cuando yo lo que quería Eso, eso yo, era perdón, quedar Alejandro, yo creo que esto es algo como muy común y a mí yo recuerdo que también me pasó y yo creo, atando cabos o viéndolo con un poco de perspectiva, es que emocionalmente cuando sales del examen estás tan extenuado, tan tal, que tiendes a ver las cosas, tiendes a verlo todo negro. ¿Sabes? Sí, O sea, y a verle la cosa mala a todo, y es como que, Dios mío, qué mal, ves un fallo y dices, ostras, ¿cómo me he equivocado aquí? Parece que unos son 20 y pierdes totalmente el norte. Y en ese sentido, es muy curioso que alguien como tú, que ha hecho un examen muy, muy bueno, de hecho, dos fallos, que supongo que fue la 9 y la 14 puede ser, ¿o cuál? sí, la 14. La 9 y la 14. Y la 14 me da hasta más rabia porque esa era algo que vi en una pregunta de un examen de gestión que la respuesta correcta en las provisionales era que el recurso de contratación sí suspendía el procedimiento. Entonces la fallé pensando que, o sea, yo me lo estudié así, Claro, que de por sí ya, me lo estudié mal. Esa parte, no sé, fue una pregunta que vi, no sé, me la apunté mal. Y ya te digo que con todo lo largo que es el tema de contratos, fueron justo a la parte que me había apuntado mal. Y ya. dije, pero bueno, también te digo, esta nota la hubiera firmado, ¿eh? O sea que, Te digo, no, 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 pero yo a lo que voy es justamente a eso, que realmente, si te paras a pensarlo, en el día del examen, todo eso, dos fallos, o sea, es que, y dos fallos además en un examen que tenía esa 9 sí, porque esa 9 es imposible. Esa 9 o sea, es de un nivel para el cual es prácticamente imposible estar preparado, porque necesitas no 12 vueltas, necesitas 500 y a nivel de gestión y no, para no. tener eso, o sea, porque ahí se fueron a un satélite muy, muy Sí. lejano, ¿sabes? Mm. Pero, pero eso, fallas esa, quiero decir que es que el examen en realidad ya parte de 19 prácticamente. Ya, yo lo pienso así, la verdad. Sí, 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 no, no, Yo no, lo yo pienso creo así. que gente que haya hecho esa bien, es que lo que yo pienso, que gente que haya hecho esa bien, la ha hecho Tienes seguramente más de mal. chiripa. Y si ha hecho esa bien de chiripa, seguro que ha fallado otras tantas, con lo Yo cual, pienso tal cual. exacto. Sí. A lo mejor es verdad que yo qué sé, que han sido, ¿cuántos se han presentado, Alejandro? Que han sido 30 y pico mil. de 30 y pico mil, pues bueno, a lo mejor me creo que haya dos o tres personas ¿sabes? que la supieran, gente a lo mejor que iba de... porque esa pregunta, alguien de gestión con un nivelón la puede ver, puede tener eso claro, ¿sabes? Sí. Pero van a ser muy pocos, van a ser muy, muy pocos. Ya, Y con lo cual, humanamente, si te paras a pensarlo, humanamente es muy difícil de superar lo que has hecho tú, de tener solamente un fallo en las que son acertables, ¿sabes? sí, Con lo cual vamos, es una notaza brutal. Así que, bueno, entonces sales de ahí y te entra el bajón sí. y la depresión postparto. Sí, yo a todo el mundo que me preguntaba decía eso, que yo pensaba que había elegido el supuesto más difícil. Más difícil, que yo pensaba que había errado en eso. Entonces, claro, yo estuve con la duda porque al final, claro, ya no sabía si iba a sacar un 6 un 7 un 8 o casi un 9 que es lo que he acabado teniendo, porque también fruto de los nervios. Estaba también ya al final del examen en un nivel de, ¿sabes? De alteración así un poco que ya es lo que tú dices, no eres consciente un poco de la realidad. Entonces, nada, ese día, conforme salí, cada 10 minutos, Telegram. El grupo de Telegram simplifica tus ojos. A ver cuando colgabais la plantilla La provisional. plantilla. Yo no Sí, podía, es que la gente me hablaba y yo estaba con la mente aquí. O sea, claro, lo que normal. la gente muchas veces dice de, no, yo me espero a que salgan las provisionales oficiales. Sí. Cuando haces el examen, sí que te vas a esperar tú al martes. No, y Eh, además que luego yo humildemente pienso que nuestras provisionales son más fiables que las provisionales que han sacado ellos, porque si te paras a ver algunas Sí, cosas que han puesto, dices, esto no puede ser, tienen que cambiarlo, ¿sabes?
La pregunta 5 de la primera parte. La 8 creo que es, la 7 o Eso, la 8. que diga, la 8 sí, sí. Sí, sí, Y sí, sí. nada, eso estaba, recuerdo que comí en el campo, terminamos de comer, aún no era la hora porque se pusieron más o menos sobre las 6 creo yo, 5 y pico 6. Y ya aquí en casa, de repente estoy en Instagram y veo que subís la historia y yo ahí ya sí que ya no era persona, ahí ya estaba temblando, no podía ni hablar. Entonces nada, cogí un papel en blanco, me puse numerada del 1 al 70, bueno, con la plantilla mía que diga, y a ver. Entonces cogí, bueno, le dije a mi pareja que me las dictara, porque claro, digo, yo a ver si de la emoción voy a ver una B que es una D, o porque es que yo ya no confiaba ni en mí mismo. Sí, Entonces nada, empecé la primera parte y digo, bueno, bien, bien, mal, bien, bien, bien. Digo, bueno, la primera parte más o menos como me esperaba. Algunos fallos, las que dejé en blanco, más o menos como me esperaba. Pero claro, ahora venía el supuesto, que yo al final, de verdad que en el supuesto yo no sabía si iba a tener, ¿sabes? Un 6 un 8 y empezamos y conforme veo que uno bien, dos bien, 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 la 9 mal y luego la 14 y luego hasta la 20 bien y las de reserva también bien. Entonces dije, hostias, que soy funcionario. Ese momento, buah, madre mía, eso es inexplicable. En ese momento te das cuenta que todo, que cada hora que echas merece la pena, pero vamos, si lo ibas a haber hecho casi el doble, en vez de 7 14 merece la pena porque al final, bueno, un año o el tiempo que sea pasa muy rápido para lo que al final luego te puede dar. sí, Y sí. así fue como lo viví un poco, más o menos. ¿Y qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Te tiraste para atrás? No, o sea, no grité porque al final, bueno, sabemos que todo es provisional y tal, Ya, pero claro, sí, sí, yo sí. también los sentimientos los llevo un poco por dentro. Y por dentro sí que estaba chillando, gritando, saltando, pero sí, bueno, ya se lo dije a la familia y tal. Y imagínate, justo ese día era el cumpleaños de mi hermano y vino encima a mi casa toda la familia y fue un día inolvidable. Fue increíble, Qué la verdad. bueno, qué bonito. La verdad que eso, poder Fue, vivir eso está, es muy sí, bonito. También todo es provisional, pero vamos, que con esa nota, con eso, ahí no hay duda. Y es algo que yo creo que tienes que valorar porque eres en ese sentido un privilegiado, te lo has ganado tú, ¿vale? Es tu mérito, pero que por desgracia la mayoría de la gente está o suspensa o jodida, ya, ¿sabes? sí, Con la incertidumbre, con lo cual, o sea, disfrútalo, no pierdas de vista la grandeza, digamos, del logro, sí, porque no es para menos. Es que lo digo porque muchas veces también nos acostumbramos a todo. Nos claro. acostumbramos y perdemos, o sea, dejamos de valorarlo, dejamos de disfrutarlo, ¿sabes? Dite, hostia, que es que de verdad que lo he conseguido, ¿sabes? Que es que ha merecido la pena, ha tenido sentido y lo voy a lograr. Final es algo también, es un camino muy bonito porque yo sé que al final lo que se busca es la plaza, pero yo, aunque suene así, la plaza es casi con lo último con lo que me quedo, porque al final es un proceso en el que estás con, bueno, yo en mi caso no he estudiado en ninguna biblioteca, yo era en mi cuarto y es un camino en el que estás tú solo contigo mismo, en el que hablas contigo mismo todo el rato y también es al final algo que te lo has ganado tú, que te lo curras tú y que al principio era como un objetivo, un sueño y que has visto que se ha hecho realidad y se ha hecho realidad por tu trabajo, no por amor al arte. Y es Sí, algo muy bonito y también lo que te enseña una posición va más allá de lo que es la plaza. Va mucho más allá, la verdad. sí, de un poco de una mezcla de autoconocimiento y autoconfianza. Y Superación personal también un poco. sí, 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 Tener porque la- realmente es un logro que difícilmente se puede comparar con otras cosas que se hayan conseguido en la vida, ¿sabes? En cuanto a superación, en cuanto a hacer una planificación a un año vista y ir Sí, trabajando. También yo creo que hay una cuestión aquí de fondo que es importante a nivel psicológico, moral, llámalo como quieras, que es el hecho de que vivimos como muy en un corto plazo siempre, ¿sabes? sí, Y de pronto,
vivir algo así como a fuego lento, a largo plazo, conseguirlo, es como que te da una estabilidad, una fuerza y una visión y una capacidad para proyectar y también para ser consciente de que se pueden hacer, de que si te planificas a largo plazo puedes conseguir cosas muy guays, ¿sabes? Y otra cosa que me dijiste tú, que me parece que de las cosas más bonitas que nos han dicho nunca, que es que has descubierto que te gusta estudiar y le has cogido el gustillo. Aparte de eso, más que eso, que también considero que he aprendido a estudiar ahora. O sea, después de haber estudiado toda la vida, de tener la carrera, sé lo que es estudiar ahora. Y es gracias a tu forma de afrontar los temas, de que no se afronta, o sea, de que al final cada tema y cada apartado y cada, ¿sabes? Se afronta de una forma diferente. Y gracias a tu forma de hacer las cosas, yo considero que he aprendido a estudiar. Para mí estudiar antes simplemente era, pues, memorizar y ya está. Y contigo he descubierto que va más allá, que hay la memotécnica, que son oro, que hay muchas más cosas y ya te digo, o sea, a mí nunca me ha gustado estudiar, he estudiado porque al final es lo que, bueno, lo que toca un poco, si quieres un buen futuro y tal, pero ya te digo, ahora he descubierto que me gusta estudiar de esta forma, ¿vale? Y, y nada, yo la verdad que si fuera por mí ya prepararía la promoción interna a De una hecho, dos. mira, O- entramos a hablar de eso, si te parece, ¿sabes? Porque yo creo que en tu caso, o sea, el caso, digamos, tú estás ahora mismo como en un grupo muy concreto de un perfil muy concreto, que es gente que se saca la oposición con menos de 30, ¿sabes? Eso, Alejandro, es una cosa en la que yo siempre os lo digo, ¿sabes? A los que estáis en esa situación. Tienes ante ti ahora mismo unas oportunidades que es que alucinas. O sea, yo no era consciente cuando me metí y ahora lo estoy viendo, sobre todo lo estoy viendo ahora que vivo fuera, ¿sabes? O sea, viviendo en el extranjero es donde veo una serie de puestos que es que flipas, son súper interesantes. También veo, gracias a que tengo mucho contacto ya con gente que se ha metido en que ha pasado el proceso, que incluso ha hecho la promoción, que tal, digo, es que la administración ofrece unas oportunidades increíbles. Y yo creo que estamos en un momento en el que se ve mucho las oportunidades que hay para nuevo ingreso de las plazas, de las ofertas de empleo, pero no se ve tanto las opciones que hay de hacer carrera. no, ¿Sabes? Porque eso no son tan, no están tan a la vista y te puedo asegurar que son alucinantes y que alguien joven que va ya pensando en el A2 y que se mete y tal y que se hace una buena planificación a 10 años vista, es que con 30 y pico años, con 40 años, con 40 y poco años, te puedes ver en auténticos puestazos muy interesantes, haciendo cosas muy bonitas muy bien remunerados y con unas condiciones y unas posibilidades para conciliar y tener una vida extraordinarias. O sea, y yo en ese sentido, lo que has dicho del A2, veía por el A2 si quieres. O sea, no te esperes. Yo me he metido en el A2, yo hice el examen de A2, creo que lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hice el A2 y yo fui por turno libre. Es verdad que yo no pensaba ir, o sea, me hice la inscripción porque yo sabía que iba a estar en España. ¿Vale? Porque yo quería estar allí, mi primo se iba a examinar y tal, era final de verano, bueno, yo ya tenía pensado, bueno, a la hora de hacer la inscripción no sabía que iba a ser a final de verano, pero por si acaso yo me inscribí, pero más con la idea de sacarlo y tal, pero luego, ahí eso fue a final de agosto, cuando empecé a cambiar el chip, dije, ostras, si es que esto es factible, ¿sabes? Es que esto es mucho más factible de lo que yo nunca hubiera pensado. Sí. Y para alguien como tú, que le ha pillado un poco el gusanillo, que tiene las cosas frescas, que las dominas, vete a por la siguiente. O sea, vete a por la siguiente. No te esperes, que hay un coste de oportunidad importantísimo. Son muchos años los que pueden pasar. No, sí, yo también es por el tema de que esto aún no lo sé todo cómo va al 100% hasta que no entre y lo vea todo, pero como por ejemplo, si la cosa no cambia y tengo esta nota, yo creo que tengo muchas probabilidades de quedarme aquí en Alicante. Entonces, el hacer una promoción interna, yo, según tengo entendido, que es que ya te digo que no lo sé, Sí, ya sé pero por dónde vas, hacer una sí. promoción interna podría ser a dos
aquí. Entonces, claro, empezar ya, por así decirlo, una vida donde quiero estar, que al final es aquí, donde estoy muy a gusto con mis amigos, mi familia, y poder empezar ya algo en vez de tener que irme, por ejemplo, a Madrid 2 o 3 años hasta que pueda volver, ¿sabes? Ya plantarme con casi 30 que sería joven aún. Pero si tengo esa posibilidad de ahora ya empezar aquí, que yo creo que con el número de plazas y tal, yo creo que es muy factible, porque en Alicante la verdad que quitando Madrid y Barcelona es de los sitios que más suelen sacar, entonces es algo que también valoro, el mantenerme aquí y luego hacer promoción interna con posibilidad de seguir aquí. Sí, no, eso es verdad, eso es verdad. Y Ese es el problema. es un dilema que está ahí, pero ten en cuenta una cosa, en el fondo no es incompatible que tú vayas a por esta, porque también te digo, igual que te digo que es factible, no es seguro, con lo cual es dejar pasar un tren. El hecho de que te tuvieras que ir a Madrid a un puesto malo, entre comillas, que estaría por ver, es que te estás como poniendo en un caso muy negativo, ¿sabes? No, no, no. Dentro de qué tal. En el caso de que tú tuvieras que ir a Madrid, pues oye, tienes el A2 ya. Es que no sabes cómo te van a ir las cosas luego teniendo que hacer la promoción interna, ¿sabes? Y has ganado, ponte 2 años, porque es que tú sabes que esto no cuadra cuando tú quieres. Tú no haces el examen, Ya, ese examen de promoción interna no te va a venir a ti cuadrado cuando no, tú sí, has cumplido los 2 años. Imagínate que te va a claro. venir al cabo de los 4 años. Entonces ya te ves con 30 y pico, ¿sabes? Imagínate que a lo mejor te cae y tienes ya 33. Pues ha habido un coste de oportunidad importante frente a haberlo hecho y verte ya siendo A2 con menos de 30, que puedes ir pensando ahora sí en una promoción interna, una A1, por ejemplo. Yo creo que sale más a cuenta ir ganando ese terreno cuanto antes. En mi visión. Ahora, tienes que ponderar todo eso, evidentemente. No, sí, yo también, el tema está en que son cosas que no tengo aún totalmente claras porque yo pensaba que la promoción interna sale cada año. No, 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 es Claro. como lo otro. Si esto no. Bueno, sí, o sea, cada año, entre comillas, como por ejemplo ahora que estamos teniendo un examen casi cada año, prácticamente. Sí, claro, puede salir cada año, pero puede haber un descabalgue entre 1 año y medio y que justo Sí, a ti no te pille y luego se claro, vaya al hasta... otro y tarde mucho Sí, más, ¿sabes? Y también te va a pillar mucho más lejos en cuanto a tu dominio de la materia. Vas a tener ya, que sí, reestudiar eso al cabo de 2 años y pico, 3 o 3 y pico, te va a sí. costar mucho más, va a ser más coñazo, que no ahora. Sí, es algo que hay que valorar porque también he visto que también se podía hacer promoción interna a dos de seguridad social, que es algo que me gusta. Entonces, al final son tantas cosas que al final hasta que no empiece, pues no, o sea, y vea cómo va todo, yo creo que no voy a tener, ¿sabes?, una respuesta firme, porque al final todo es un poco hablar por hablar. Pero bueno, es que Ya. es según. Porque Vale. también, según, bueno, también Juanma creo que entró en el INS y que, bueno, que según comentó en un directo, está muy a gusto, bien remunerado. Luego, aquí en Alicante, las que más suelen salir son del INS, pero bueno, que ya te digo, es hablar por hablar. Pero son cosas que la gente, que yo pienso. Entonces digo, coño, digo, si a lo mejor entro, por ejemplo, en un puesto en este ministerio como C1, luego puedo promocionar y seguir No, 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 aquí. si eso, si no, no es hablar por hablar, es que son cosas que es que hay que tomar, la decisión es el resultado de hablar de todas estas cosas y de reflexionar sobre ellas. Juanma, sin ir más lejos, lo ve como lo que tú estás diciendo, yo no lo veo como él. ¿Sabes? Que yo Ya, no, que yo no tengo aquí, sí, yo tengo mi visión, la tengo muy clara, pero es mi visión. Pues él, por ejemplo, dice, no, yo es que me quiero quedar en seguridad social y él, por ejemplo, ni siquiera se planteó hacer ir por turno libre a gestión, como hice yo, ¿sabes? ya. Porque él decía, no, yo me espero a la promoción interna y ya me quedo aquí. Claro, entonces yo pienso un poco a día de hoy como él, pero al final es cada uno, al final pensamos de Claro, una. pero mi argumento es, eres muy joven, tienes muchísimas Sí, opciones, cuanto antes vaya ganando terreno ya, en cuanto a la promoción interna o al ascenso en los subgrupos, mucho mejor, ¿sabes? sí, 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 sí. Por esa Em, parte sí, tienes razón. bueno, nada, por ir terminando, te quería preguntar un poco sobre esto, en plan, ¿cómo te ves en cuanto a destinos? ¿Cómo te ves de aquí a, a 1 año y medio? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría que se cumpliese, digamos? Pues.
he hecho un estudio un poco minucioso de anteriores convocatorias, plazas que han salido, en qué puestos se han ofertado los últimos destinos, un poco. Entonces, mi objetivo es intentar quedarme aquí, pues ya sea en Elche o en Alicante, y empezar a hacer una vida aquí, porque es como te comentaba, ¿sabes? Pues el tema de independizarme, que al final soy joven, pero uno también ya tiene ganas de, pues, de hacer su vida, de, ¿sabes? Empezar una vida diferente. Y ya te digo, pues en un buen trabajo en el que esté a gusto, pues con buenas condiciones y ya te digo lo que te comentaba de en cuanto pueda, pues hacer una Es promoción. verdad que eso es más factible, en términos económicos, va a ser más factible en Alicante que en Madrid. Claro, también es, o sea, yo sé que, por ejemplo, que tu opción en cuanto a lo que es profesionalmente es mejor, pero en cuanto a lo que es la vida, por así decir, creo que es mejor la de aquí. Entonces es tirar un poco por el profesional o un poco también por esa conciliación de tener un buen ir poco a poco. Sí, Mientras estoy aquí, hago mi vida aquí y ya sí, empiezo. Entonces es totalmente un de acuerdo. poco el dilema. Es verdad, sí, 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 Eso es sí. lo que yo me imagino. Claro, ahora con el número de plazas que hay, no sé tampoco cuántas saldrán en Alicante, porque no lo sabemos si será proporcional, ¿sabes? Si este aumento es proporcional aquí o no. Yo Sí, creo que van a salir plazas porque aquí la verdad hay mucho movimiento, ¿sabes? Y hay mucho trabajo de la administración y eso, espero poder conseguir un puesto que me guste, que quiera y a partir de ahí, pues, a ver, al final mi objetivo, o sea, mi referente ha sido Juanma, que al final se ha quedado, él es de Cartagena, se ha quedado en Murcia, yo soy de Elche, pues quedarme aquí en Alicante, más que nada porque en Elche no hay seguridad social, sería el SEPE. Y tal cual ha hecho él. Yo es que es una, también como él es joven, yo lo veía y era como me sentía muy es verdad, identificado. sí, sí. En cierto modo tenéis ahí un Y perfil. vivimos al lado, o sea, nuestras provincias son colindantes, o sea que yo veía como un poco el ejemplo en él. Y más o menos quiero seguir su camino Sí, por sí. ese. Vale, pues, pues nada, para terminar, bueno, para terminar, no te lo he dicho, al menos no te lo he dicho públicamente, me gustaría darte las gracias por haberte prestado a esta entrevista, que aunque tú digas que te hacía ilusión y tal, no deja de ser un gran favor que nos haces a nosotros y que, porque nos viene muy bien, la verdad. Muchas veces es muy difícil dar a conocer de forma razonable, sin ser invasivo y sin gastarse un dineral en publicidad, el trabajo que hacemos. Y este tipo de entrevistas, pues la verdad que nos ayudan muchísimo, ¿sabes? Con testimonios y demás. Así que te agradezco mucho este secuestro, como siempre digo, matutino, eh, al que te has prestado y de verdad, en nombre del equipo y en mío propio, que muchísimas gracias. Y me gustaría pedirte un poco para terminar que lanzaras, si te parece, un mensaje, digamos, a la gente que nos está viendo, gente que está metida en la oposición o que se está pensando meterse en esta oposición, quizá algún consejo o lo que quieras, un alegato final, digamos. Pues yo, a la gente que está en la posición y lo veo un poco negro en ciertos momentos, yo les digo que tiren para adelante, que aunque haya días negros, si sigues, al final sale el sol y siempre es eso, es ir superando etapas y es una posición que ya os digo yo no soy ni más listo ni más tonto que nadie, al final con interés y con ganas y esfuerzo somos todos personas y es una posición que si tú estudias con Simplifica tus Opos y no es por decirlo, pero es que es la realidad, porque es una buena preparación, lo más seguro es que tengas plaza, es que es la realidad. O sea, si tú al final sigues todo lo que hay que hacer y lo que tú aconsejas y todo el procedimiento, tú vas a tener plaza. Y aquellas personas que a lo mejor no se animan, sobre todo a los jóvenes, porque yo veo que mucha gente, al final tú ves los exámenes y la gente que va, y son gente pues de 30 35 40 para arriba. Y hay gente que al final se da cuenta de lo que hay en la vida y ven la oposición como el final, como la última opción. Pues yo quiero decirle a esa gente y sobre todo a los jóvenes que se animen y que vean la oposición como el principio, que es como ahora mismo lo veo yo. Yo al final no veo la oposición como, ala, me la saco y con 26 me jubilo. No, al final eres joven, entras joven y como tú dices, puedes
al final con 30 y pocos años tener una calidad de vida, un puesto que vas a tener una vida buenísima como no va a tener casi nadie Totalmente. de tu alrededor. Y sé que es difícil al final pensar en largo plazo, porque lo que todo el mundo quiere es corto plazo, pero cuanto más largo plazo, en cuanto más largo plazo pienses, luego los beneficios más grandes van a ser. Y que Totalmente. aunque, por ejemplo, en mi caso, un año parezca mucho, al final, en la que te das cuenta, estás haciendo el examen, apruebas el examen, te sacas la plaza y dices, si es que hace 2 días que empecé y ya tengo todo. O sea que yo animo a todo el mundo a que le eche ganas y que tire para adelante y se lo saque, porque ya te digo, es algo que te garantiza una calidad de vida para siempre. Y les quiero mandar una frase que yo tenía puesta en mis apuntes, que decía que la pereza viaja tan lenta que la pobreza no tarda en alcanzarla. Para esos momentos en los que nos dé pereza seguir estudiando o no echemos las horas que requieren, que le echen ganas y que tiren para adelante, que todo se consigue y en esta oposición más. Se premia, en esta oposición es decir que se premia al que estudia. Y ya está. Me dan ganas de aplaudir, macho. Es un discurso cojonudo. O sea, de Pues sí. acuerdo, pues no voy a decir nada más porque solo podría estropear el final, el broche de oro. Así que nada, muchísimas gracias otra vez, Alejandro, y a los que lo hayáis visto hasta el final, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y nos vemos en simplificandosomos.es, en otros vídeos y demás. Chao. Adiós. Chao.